¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, aquí estamos para el directo de esta tarde sobre depresión y vamos a ver si se conecta Paco en un momentito. Hola, ¿qué tal? A ver, voy a coger los auriculares. Hola, Buenas tardes, ¿qué tal? muy buena, Irene, ¿qué tal? Aquí con la tarea, ¿no? Hombre, Vamos a la prueba. claro, claro. ¿Estamos ya? Sí, estamos ya en directo. Voy un segundo Vale, los auriculares y ya está, que te escucho mejor así. ¿Qué tal? muy bien, ¿Qué muy tal? bien, la verdad. Aquí hace un tiempo perro. Aquí no, aquí Vamos a está bien, dar. aquí está ¿Sí? despejadillo, más o menos hace frío, pero bueno, está bien. Ujú. Bueno, en fin, que estamos aquí esta tarde para hablar de la depresión, ¿no? Que es un tema que es bastante recurrente en consulta también, bueno, que solemos ver. Y bueno, había algunas preguntas que nos habían hecho, pero Ujú. mm, yo en principio sí que vamos, que creo que las vamos a resolver todas conforme En el vayamos transcurso, hablando, ¿no? ¿no? Conforme Sí, en vayamos el hablando, transcurso de, claro. sí, exacto. Así que eso pues, o sea, lo primero es hablar de qué es la depresión, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por depresión y cuáles son los síntomas o cómo puede saber una persona que tiene depresión? Ujú. Bueno, se puede decir que la depresión es un trastorno del estado de ánimo que tiene múltiples síntomas, son muchos síntomas que se van solapando, Ujú, desde la ansiedad, pérdida de apetito, pérdida de motivación por actividades cotidianas, mm, anedonia, que es mm, la pérdida o incapacidad de sentir placer, ujú, luego puede venir por un aumento de sueño o ujú. descenso también del sueño Claro, y sobre todo en torno a esa apatía, ¿no? De motivación por las actividades y una tristeza que no es una tristeza normal que podamos experimentar en el día a día, sino una tristeza más profunda y que se mantiene en el tiempo. Y ujú, aparte, pues tiene una serie de consecuencias de eso a nivel psicológico en el que la persona se va retrayendo y al final pues deja de sentir esas sensaciones placenteras del día a día. Entonces, bueno, se va claro. sumiendo poco a poco en ese pozo y tiene esa pérdida de contacto no con la realidad, sino con lo exterior, ¿no? Y Mm. a partir de ahí, pues, todas las consecuencias a nivel personal. Claro, sobre todo con las cosas que le importan, ¿no? Que Claro. forman parte de su vida, que disfrutaba Ujú. y que, bueno, pues ahora por la razón que sea, ¿no? Porque también desde una perspectiva contextual, pues planteamos el hecho de que la depresión se produce porque hay un contexto, ¿no? Quizás interno y externo que no está Sí, ayudando exacto. ¿no? Pues sí, yo qué sé, a lo mejor una persona pues pierde su trabajo o Ujú. un trabajo que le gustaba mucho o bueno, o simplemente está en el trabajo, pero yo qué sé, a lo mejor pues está viviendo un estrés constante, ¿no? Que al final le hace, imagínate, pues perder el gusto, ¿no? Por un trabajo Exacto. que le gustaba. Entonces, pues empieza a lo Ujú. mejor a sentir esa ansiedad, oye, ¿por qué siento esta ansiedad? Si a mí me gustaba, si no sé qué, y entonces se mete como en una bola, ¿no? Empieza a hacerse una bola Exacto. y la persona a lo mejor pues acaba perdiendo el sentido de, oye, de eso, pero después también de otras cosas, ¿no? Pues ya no Sí, es disfruto el cierto, deporte, los claro. amigos, Claro, al final hay una pérdida de sentido general, ¿no? La persona pues ve el futuro muy oscuro, se ve a sí misma como incapaz, tiene pensamientos muy negativos respecto de sí misma y mm, del pasado incluso, que forma parte también de la depresión, ¿no? Es está dándole vueltas al pasado, analizando lo que hice, lo que tuvo que hacer, y si hubiera hecho esto, debería de haber. Entonces eso al final te sume en un bucle que incapacita al final para la vida exacto. cotidiana. También puede venir por factores internos, ya puede ser por Ujú, a lo mejor un diagnóstico de una enfermedad crónica, incapacitante, ujú, por un duelo, una pérdida de algún ser querido, de un exacto. familiar, puede venir también por soportar la ansiedad durante mucho tiempo. Al final Ujú, eso te agota, esa claro. lucha contra la ansiedad durante tanto tiempo,
te va agotando, energéticamente vas decayendo y eso pues te incapacita, ¿no? Para afrontar las actividades cotidianas. Exacto, pero también has dicho una cosa muy importante que es como que a lo mejor hay factores externos, pero también internos, que es la rumia, ¿no? Lo que hablábamos también Sí, mucho en esta cuenta que hablamos de la drama queen, de comernos la cabeza, ¿no? De todos esos juicios o esas predicciones de sí, sí, futuro sí, sí, o así ese... es. Ajá. Eso es. Al final, pues, claro, tanto tiempo en torno a eso, pues la persona pues no encuentra satisfacción en sus actividades cotidianas. Ahí está una de las claves fundamentales, esa ausencia de sentir el placer, ¿no? La persona depresiva se pregunta, oye, ¿y esto que yo hacía, que me hacía sentir tan bien, que yo que salía, yo entraba, yo quedaba con gente, y es que ahora no tengo ni ganas, y cuando estoy es que no me encuentro. Bueno, a Ujú, partir de ahí, pues ese bucle, ¿no? Destructivo. exacto. Y una cosa, Paco, que has dicho importante, ¿no? Porque se puede, y es una de las preguntas que nos han hecho, Ujú. que se puede desencadenar, ¿no? Por un duelo, a lo mejor, ¿no? Porque pierdes a un Sí, ser querido, ¿no? Y había sí, una sí, persona que ha perdido a su hijo y sí, entonces decía claro, que llevaba como mucho tiempo y que cuando iba a desaparecerle como esa sensación o esa pena, y entonces como, o sea, o a partir de qué momento, ¿no? ujú, Em, Se supone de que, bueno, pues un duelo se puede convertir en una depresión, ¿no? Se puede complicar, porque sí, yo creo que también ahí está la historia, ¿no? También nos preguntaban oye, ¿cómo sé que tengo depresión? O sea, ¿a partir de cuándo es una depresión? sí, 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 sí. ¿No? Bueno, es muy importante eso del apoyo psicológico o el apoyo del entorno, ¿no? Porque la persona tiene que ir pasando por diferentes etapas de ese duelo y Mm, claro, un duelo patológico pues que puede hacer que se estanque, ¿no? En una de esas, sobre todo porque ujú, ese desgarro, ese vacío tan grande que deja esa pérdida, al final conlleva un tiempo la reparación. La persona tiene que asimilar esa pérdida y tiene que mm, aprender a convivir con ese dolor, pero claro, claro, el convivir con ese dolor no quiere decir que se transforme en un sufrimiento constante. Al principio ujú, el impacto es muy fuerte, pero luego la persona tiene que aprender a vivir ujú, con esa pérdida, ujú, encontrar cómo puedo llenar ese vacío que me ha dejado esa persona tan grande y empezar a llenarlo poquito a poco con pequeñas cosas. Las prisas en ese sentido no son buenas, porque cada mm, persona lleva una forma diferente de elaboración, mm, por sus condicionantes, por su forma de afrontar las cosas y mm, también por el impacto y por lo traumático que haya sido el duelo. No es lo mismo una muerte esperada que una muerte inesperada. No es lo mismo una claro, muerte de un hijo que de un padre o de un abuelo, que ya claro, más o menos lo puede ir asimilando con el tiempo. mm, Sobre todo eso, y no forzar a la persona es muy importante y dándole también su espacio a la hora de elaborar todo eso y que vaya encontrando poco a poco esa convivencia interna con esa pérdida. Es como que claro, al final hay un velo que te lo recubre todo y que tienes que empezar a vivir con ese velo. Siempre va a mm, estar presente en mayor o menor medida, ¿no? El así es. fallecido, la pérdida, pero claro, hasta qué punto soy capaz yo de integrar con ese velo y empezar a ver a ese mundo desde esa perspectiva también. Poco Mm, a poco, evidentemente, las etapas se van acabando y la persona es capaz pues, de volver a entrar en contacto con su presente, con sus emociones, los mm, sentimientos de felicidad, de placer, todo eso puede llegar con el tiempo, siempre y mm, cuando no se atasque el duelo en una fase. claro. O sea, sí, ahí, claro, lo importante de ir resolviendo, ¿no? Todas las tareas que hay ahí y de, y de también que el duelo no se convierta como en el sol o en el centro de todo, ¿no? Porque, o sea, que es verdad que en un principio es Claro, así, pero claro, o sea, mm, y te puedes dar como un tiempo, ¿no? Pero tengo que seguir funcionando, ¿no? Aunque sea a claro, ralentí, ¿no? claro, Aunque, claro. pero hay veces que, bueno, pues que ese duelo a lo mejor pues nos para del todo y hay gente como que no retoma nada, ¿no? O que se Sí, convierte en el... Entonces sí que es verdad que es importante el hecho bueno, al final, si se complica, pues puede caer en depresión y la depresión es que al final acaba dejándote acostar en una cama, ¿no? Porque no encuentras sí, sentido a nada, ¿no? sí, sí. O sea, absolutamente a nada. Evidentemente, cuando perdemos a alguien,
pues vamos a sentir cosas muy, o sea, siempre lo vamos a echar de menos, ¿no? O sea, es como que eso está ahí, pero Sí, otra cosa es que sea el dolor del principio, ¿no? Yo no puedo ser feliz, ¿no? Ni voy a volver a poder vivir, ni, o sea, también todas esas creencias o todo lo que, todos esos condicionantes culturales, ¿no? Que también están ahí y bueno, pues hay que tomar como decisiones en torno a eso, que yo siempre lo recomiendo. Cuando hay un duelo, pues pedir apoyo psicológico, que para eso estamos también, ¿sabes? sí, sí. Y acompañar a la persona pues en esas tareas para precisamente que no se complique con algo más, más limitante, ¿no? Que una depresión al Sí. final es que te deja empotrado, ¿no? En una cama o en un sofá y al final no, Así es, no- siempre va a haber ese dolor. Con el paso del tiempo, ese dolor ya es más dependiente de momentos puntuales, ¿no? El aniversario, aquella vez que estuve con él, cuando pasamos por aquí, el día que estuve pensando. Al mm, final hay que pasar por esas etapas para ir también renovando, ¿no? Lo que es la realidad de la persona. Al fin y al cabo eso se va superando siempre y cuando pues, la persona asuma ese dolor como parte de la pérdida y no se estanque o en no querer tenerlo o en fases como la rabia o la negación o el mismo shock, ¿no? De quedarte así bloqueado y sin ver nada más. ujú. Mm, También nos preguntaban como que si uno de los síntomas como más característicos era lo de Ujú. no tener ganas de nada, Sí, ¿eh? ¿no? Sí. Bueno, eso Mm, pasa. En principio, claro, el estado de ánimo bajo hace que a nivel emocional no tengamos esa intensidad al vivir las cosas. Es como ponerte una gafa de sol oscura que te están, bueno, que te están haciendo que tu percepción de la realidad, la energía que percibes, la intensidad de las situaciones, de las cosas que vives, sean mucho más limitadas. ¿Se puede vivir con esa gafa de sol? Sí, podemos salir con la gafa puesta, emprender nuestro día a día, asumir lo que tengamos que asumir en nuestras vidas, pero claro, contando con que esas gafas son oscuras en ese momento, siempre es que es algo pasajero. Entonces, esa desmotivación forma parte también del no ver un futuro, de ujú, pensar que no vas a ser capaz de afrontarlo y no ver las soluciones, que probablemente estén ahí, pero esas gafas oscuras pues o te las disminuyen o no te están dejando ver. Claro, lo importante es no pensar que la vida es de ese color, sino que en este momento de mi vida yo estoy pasando por aquí, yo estoy teniendo estas gafas puestas, pero que en cualquier momento se pueden quitar o simplemente ir buscando esos pequeños momentos de la vida cotidiana, ¿no? Sí, es verdad, tengo las gafas puestas mayoritariamente el resto del día, pero mira, aquí he tenido pues, esta perlita que me ha dado la vida, aquí pues una sonrisa, aquí me he sentido más ujú, cómodo, aquí he estado y poco a poco y ganándole a esa desgana. Es sobre todo esa desmotivación viene porque la persona empieza a dejar de hacer actividades que antes le eran gratificantes, no va obteniendo los mismos refuerzos, la misma satisfacción del día a día y como estamos hechos para la novedad, estamos hechos para la interacción, estamos hechos para abrirnos al mundo, pues cuando nos vamos retrayendo aparecen ese tipo de emociones también. En positivo una lectura, si sabemos leer el cuerpo, nos está diciendo, oye, hay algo que has perdido, hay algo que has dolido, hay algo que no ha salido bien, pero la vida te va a dar la oportunidad. La vida siempre te da esa oportunidad o crecer con eso o empezar a ver desde esa pérdida pues nuevas situaciones. Al fin y al cabo son cambios personales, saltos ujú. personales, que hace crecer como persona, si lo vemos así, ¿no? Y algo que has dicho que me parece fundamental con el ejemplo de las gafas de sol, ¿vale? Es como que te des cuenta que las lleves puestas, ¿no? Mm, claro. O sea, el darte cuenta de, oye, pues en este momento estoy así, por esto, ¿no? O sea, por Mm, un duelo de un ser querido, porque he perdido mi trabajo o porque está el COVID ¿no? Y claro. bueno, pues hemos dejado de tener esos reforzadores o poniéndolo del ejemplo del jardín y las plantitas, pues Mm, si la vida es un jardín y tenemos pues la plantita de los amigos del trabajo, de nuestros hobbies, de nosotros mismos, ¿no? De la pareja, pues claro, nos faltan recursos, ¿no? Es como que estuviésemos en sequía ahora mismo.
porque no tenemos las condiciones para poder regar esas plantitas que nos importan. Claro. Entonces también está habiendo como una ola de tristeza que se nos pregunta mucho, lo Ujú. de esta ola de tristeza que estamos sintiendo como todo y ansiedad y pero claro, es que estamos viviendo una situación que es muy ansiógena y depresógena Claro, en claro. sí, ¿no? Y, Bueno, cerrando un poquillo lo de antes, ahora volvemos al tema actual. Es muy importante ese mensaje que nos damos de las ganas, ¿no? Le damos mucha importancia al tener o no tener ganas para hacer las cosas que no son importantes. Y al final se dice mucho, ¿no? Es que no tengo ganas. Y al final, fíjate, la tendencia psicológica es a pensar, o nos decimos nosotros mismos cuando estamos en ese estado, es, cuando esté bien, lo haré. Cuando me sienta mm, bien, empezaré a ir a hacer deporte. Cuando me sienta con ganas, pues empezaré a dar ese paseíto que antes daba, que me sentaba bien. Entonces, es al contrario, como esperemos estar con ganas, además cuando estamos en ese estado depresivo, nunca va a llegar, todo lo contrario, cada vez te vas a ir alejando más de eso que quieres. Ahí está la vuelta de tuerca que le tiene que dar una persona, que al principio es un poco contradictorio, ¿no? De cómo yo voy a hacer esto sin ganas, pero claro, esa vueltecilla de tuerca de primero hazlo y luego cuando lo hagas empezarás a sentirte de una forma o de otra. Puede que al principio no tengas placer ni ningún tipo de satisfacción en eso, pero poco a poco irás encontrando. Poco a poco irás creciendo con eso y irás encontrando un camino. Muy importante el hecho de ese mensaje, ¿no? No tengo claro, de ganas. hacer sin ganas, ¿no? Espero a tenerla para luego hacerlo, ¿no? Sobre eso sí están Claro, dentro de tus pero valores, claro. No hay que forzar tampoco mucho, pero claro, sí, son cosas importantes en la medida en que la persona la pueda asumir, porque ahí hay un punto importante de la depresión, ¿no? Esa presión que tiene, sobre todo socialmente, a asumir situaciones o enfrentarte a momentos de la vida en que todavía esa persona no tiene esa energía para enfrentarla. Pero sí podemos empezar por el principio, por lo básico, por el cuerpo, por los cuidados personales, por el, mm, oye, pues voy a comer un poquito mejor, ahora que no estoy comiendo tal, pues voy a comer esto que me sienta bien, y a empezar a descansar un poco más, un poquito de ejercicio, a verme bien también físicamente, a arreglarme un poquillo, ya cada uno tiene sus herramientas mm. y a partir de ahí pues empieza también el cambio. Claro, pero Luego, el tema COVID que me habías comentado, ¿no? Es que pues, evidentemente tenemos un cuerpo y socialmente no habíamos estado históricamente, nuestra generación, incluso un poquillo más para atrás, las otras anteriores sí, no habíamos estado expuestos a esa sensación de riesgo, de peligro en el entorno, incontrolable. Oye, que está aquí, que no se ve el virus, pero el contacto con las personas que nos enriquece tanto, ahora no lo tenemos. Eso al final, ¿qué crea? Pues un estrés que se va añadiendo a la persona. Eh, Evidentemente no podemos disfrutar de lo que antes disfrutábamos, no podemos tener esos alicientes que nos daba la vida y claro, tenemos esa sensación, ¿no? Viene mucha consulta, ¿no? Eso de, es que no estoy bien, no estoy vacío, triste, no tengo ganas, no me apetece, mucho también por el entorno, ¿no? De lo que está claro, pasando. por lo que está pasando, cómo nos está condicionando y claro, ahí también es eso, ¿no? Como lo que también hablamos la otra vez, de que vivimos tan en la cultura de la felicidad, de que tenemos que estar bien todo Mm, el tiempo, de que, bueno, pues si lo tienes todo, ¿no? O más o menos todo, o ya bueno, pero es que aquí estamos hablando de una situación que nos está condicionando mucho, ¿no? sí, Porque hay muchas cosas que hemos dejado de hacer, que al final es un duelo, en toda sí. regla, ¿no? Un duelo de una vida que teníamos y que En ahora pérdida, pues sí. claro, no, o sea, hay muchas cosas que hemos perdido, ¿no? Y eso, Mm, ese contacto con los demás, ese poderte reunir con amigos, ese, ¿no? Ese ocio mm, o la libertad. O sea, ya me voy a cosas como que para el ser humano son súper importantes ahí, ¿no? El tema de la libertad. Y también algo que quería como recalcar de lo que has dicho, que me parece como muy importante, es el tema de hacer sin ganas. O sea, o de aceptar cómo lo puedo hacer, porque muchas veces, o sea, dada la situación que tenemos, a lo mejor tú dices, bueno, pues puedo quedar con una amiga a tomar un café, a lo mejor es así como tú y yo estamos, mm. ¿sabes? Sí, sí, Y sí, uno sí. dice, hombre, es que eso no me apetece, porque es que ya estoy harta, ¿no? O es que lo que me apetece es sentarme en un bar, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, Mm, o sea, al final también es como,
el hecho de, yo entiendo que te apetece, o sea, que estas serían las condiciones óptimas, ¿no? Pero mira Mm, la manera en la que lo puedes hacer ahora, ¿sabes? O sea, me mm, parece como importante sí, que sí, hablemos oye, busca la manera de cómo se puede hacer ahora. Quizá no es la óptima, la estupenda, la que más te gustaría, pero tenemos que encontrar la manera de que esas plantitas mínimamente estén regadas para que nosotros nos mm, sintamos bien, ¿no? exacto. Mira, es Y, muy importante, por ejemplo, la depresión, ¿no? Cómo tiende a ese aislamiento, ¿no? Y cómo la persona al final va perdiendo los recursos, porque es que no, ¿para qué voy ahí, no? Para hablarle de cómo estoy, yo quién soy, ¿no? Para contarle esto que estoy pasando a mi amiga. Al final, esos recursos que tiene la persona se van pues, disminuyendo poco a poco. Otra cosa que tenemos así muy grabada, ¿no? Es que las cosas se tienen que hacer al 100%, ¿no? Y si no, pues no las hago. No nos permitimos hacerlas, pues, un estado más bajito, ¿no? Sin embargo, oye, pues cuando las haces, eso te va recargando un poquillo, ¿no? Eso te va haciendo que poco a poco vayas abriéndote caminos y al fin y al cabo mm, ahí ganándole un poquito de terreno. Ya una vez que esté hecho, ya sabes que hasta ahí puedes llegar. mm. Ahora ya, si lo haces la próxima vez, ya te va a costar menos. Y ya una puerta abre otra y ya te da más margen. Oye, pues mira, pues también podemos quedar de lo que sea. Y ya poco a poco vas abriendo un poco por ahí. Claro, el sentirnos capaces, ¿no? Porque como está la cabeza en juego diciendo no tienes Mm, ganas, no eres capaz, no vas a ser capaz, eso. o mira, pues, ¿sabes? Ya que, ya que no lo has hecho una vez, no lo vas a hacer nunca, ¿no? No vas a salir aquí porque empieza con esa rumia y ese ron ron y esa película de terror en plan de, bueno, estás atrapado y no puedes salir de aquí, ¿no? Y no te vas a curar nunca. Y hay también una cosa que me gustaría hablar es de las personas que tienen depresión y que viven con otra gente o con otras personas, ¿no? Con familia Mm, o con parejas que a menudo se sienten como muy incomprendidas, porque quiero decir, la depresión, igual que la ansiedad, no se ve, ¿no? mm, O sea, no somos capaces de que la persona a lo mejor que tiene un diagnóstico de depresión o que se siente deprimida o tiene un estado de ánimo deprimido, que nos diga, oye, mira, tal, oye, pues muchas veces como, bueno, es que si no tienes razones, ¿no? Como, mm, si tienes de todo, si lo tienes todo. Entonces, yo también quiero recalcar la importancia, ¿no? Que tiene el apoyo social o el apoyo de las personas con las que vivimos o mm. para eso, ¿no? De validar esa emoción, de validar que esa persona se sienta mal, aunque aparentemente o para el resto del mundo eh, pues no haya motivos suficientes, pero lo importante es que esa persona se sienta así, le duele lo que le duele, ¿no? Aunque para Mm. otro pueda pensar que es una tontería, pero en principio es eso, ¿no? Así es. Bueno, es duro para el que lo pasa y es duro también para los que están alrededor, ¿no? Que oye, les cuesta entender. Ahí lo principal es empatizar. No sabemos hasta qué punto nos podemos poner en el lugar del otro porque el que lo sufre es el que lo sufre. Pero sí, oye, no voy a optar por los consejos rápidos, fáciles de, venga, vamos, tienes que hacerlo, échale voluntad, échale ganas, tienes que salir de esto. Eh, hay que optar más y más en la depresión por, oye, estoy aquí para lo que necesites, estoy presente en tu vida. Si en algún momento necesitas hablar conmigo, pedirme ayuda, desahogarte, pero no como alguien al que le pide un consejo que tenga que resolverle la vida al otro, sino, oye, te acompaño en tu sufrimiento, ¿sabes? Esa expresión, por Mm, ejemplo, es muy buena, ¿no? De mm, estoy aquí para escucharte, para oírte, no voy a llevarte la contraria en ese sentido, ¿no? Ni a decir, oye, pues no, no deberías de estar así, no tienes que pasar por aquí, no, no sufras tanto, sino, oye, te acompaño, ¿no? Y el ratillo que echemos va a ser de compañía, ¿vale? Y por lo demás, lo que necesites. Luego, el entorno y como personas, pues somos también egoístas y no queremos perder ese estatus de lo que nos dan las otras personas. Cuando una mm, persona empieza a darnos menos de lo que nos ha dado, al final como que metemos ahí un poco de presión para que las cosas sigan igual. Y, y eso está creando el efecto contrario, porque la persona se mete en un bucle de no puedo salir de esta y encima que no me entiende. A partir claro. de ahí, pues fíjate, eso está muy relacionado también con el suicidio, porque el suicidio viene también de una depresión muy profunda, pero también de la sensación de que los demás no lo entienden y que además te estás convirtiendo en una carga para los demás, que los demás están lastrados por tu culpa. Pues por ahí empiezan los pensamientos de eso de, ¿y si no estoy, cómo sería la vida?
Y si, oye, si le estoy entorpeciendo a esta persona, pues me quito del medio. ¿Eh? Ujú, ujú. Y por eso es tan importante pedir ayuda antes, Mm, ¿no? Antes de claro, llegar como al límite. Y claro. si una situación, que yo se lo digo también, ¿no? La prevención en este sentido, tanto de la depresión como del suicidio, como de la Ujú, ansiedad, como, o sea, quizá también es eso, ¿no? Oye, si me estoy viendo que una situación me está sobrepasando o me estoy viendo que tal, pues, o que me afecta demasiado o que mm, pues que pidamos ayuda, ¿no? Que no hace falta, yo ujú, siempre digo que no hace falta estar en el pozo profundo para que vengáis a claro. consulta, ¿no? Que yo hago como siempre un llamamiento, por favor, venid antes, ¿no? Porque se puede poner remedio antes, ¿no? Mm. Y sobre todo por eso es tan importante el tema de la prevención. Y te iba a preguntar más Mira, por cosas. ahí ya para acabar eso, fíjate que ahí influyen mucho lo que son los roles, los estereotipos sociales, ¿no? Por Mm, ejemplo, a los hombres en la depresión les cuesta muchísimo pedir ayuda. Se entiende como pasar por ahí, por esos estados, como un síntoma de debilidad y al final acaban buscando los atajos de la vía rápida. Aumentan las adicciones, el alcoholismo, se centran en esas vías rápidas que al final son más improductivas, que están creando a largo plazo el efecto contrario, ¿no? Tiran más de mm, alcohol cuando deberían de tirar más de ese, de ayuda, de asumir, oye, pues estoy pasando por aquí, tengo esto y sí. necesito que ahora mismo me podáis ayudar. Ujú. Y una pregunta, Paco también, que preguntaba en lo del tema de la medicación. O sea, Sí, que te dicen, bueno, cuando además de terapia, una persona mm, necesita medicación sí. para el tema de la depresión. Sí. Bueno, en principio eso, el profesional que esté más cerca de la persona, su psicólogo, su médico, su psiquiatra, es el que tiene que recomendar exactamente qué tiene que hacer en ese sentido porque es el que tiene más cercanía con el problema de la persona. Pero claro, yo en principio vería que la medicación, cuando ya la persona está incapacitada para afrontar lo más Mm, mínimo de su vida. Cuando claro, una depresión tan profunda que la persona no tiene esa fuerza para levantarse de la exacto. cama, cuando Mm, lo ve todo tan negro que es incapaz de salir al supermercado o a comprar el pan, ¿no? Ahí mm, sí que la medicación pues te da ese empujoncito que te hace falta para emprender todo eso, ¿no? Al claro. fin y al cabo es un complemento más, ¿no? Yo creo que en depresión complementa muy bien la medicación con la terapia. Y Mm, es de los trastornos que más o menos yo podría recomendarlo, siempre y cuando sea algo más severo. claro, En principio lo más recomendable es la activación conductual, exacto. ¿sí? Que a partir de ahí la persona empiece a asumir pequeños pasos en su vida cotidiana y lo que hemos estado hablando, ¿no? Anda un poco por esa cueva oscura al principio que no te reporta nada y que no hay sensaciones gratificantes, pero en ese andar va también el cambio, el crecimiento. Ya Mm, te digo, andando un poquito de terreno poco a poco. mm. Y qué más cosas que tenga yo por aquí. Creo que ya está, yo creo que lo hemos dicho todo. Es decir, No sé si, a ver si por ahí hay alguna cosilla más. sí, a ver si alguien pone aquí, y cuando no hay una causa que lo justifique, es decir, cuando estás triste sin saber por qué y te come mucho terreno. Ujú. Ya al principio lo comenté, ¿no? La diferencia entre la tristeza y la depresión. La tristeza es una emoción fundamental. Es el cuerpo necesita restablecer otra vez su nivel de energía y ahí, fíjate, sería incompatible, fisiológicamente hablando, que estemos bajo de energía y que estemos eufóricos a la vez y que esa poca energía que gastemos pues estemos ahí con la euforia de no, 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 yo, aunque esté bajo, aunque no pueda, yo voy a tope con todo, papá. Al final, a medio plazo, acabas con un desgaste y entonces hay que saber escuchar al cuerpo y, oye, abrazar la tristeza que cuando está ahí, Mm, igual de vida tiene la alegría que la tristeza. Y de la mm, alegría también pueden salir cosas muy constructivas de las personas, ¿no? Nos creemos mm, que las emociones en las que tenemos que estar viviendo, pues son la alegría, el
placer, y es que todo forma parte de la vida. Hay que abrazar también esa parte, ¿no? Ujú, de tristeza, ¿no? Que me está diciendo, hey, hay algo que no estás haciendo, hay algo que te quedó por hacer. Prestarle más atención a la familia, prestarle más atención a esto que lo has perdido. ¿Sí? ujú, Si sabemos leer el cuerpo y no basarnos solo en, oye, yo no quiero estar triste, me lo quiero quitar de encima, ujú, podemos conocer mucho de nosotros mismos y saber qué nos está pasando, ¿no? Lo mismo ese abatimiento te está diciendo, oye, es que estoy haciendo una cosa que no me gusta, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si sabemos leer todo eso, nos podemos parar y decir, oye, esta tristeza me dice algo, ¿no? Voy a cambiar esto. Voy a intentar que por aquí abrir una nueva vía a ver qué pasa. Por eso, entonces, ahí ya te digo, los límites son muy flexibles, cada persona tiene lo suyo, el nivel de soportabilidad que tiene, pero bueno, sobre todo eso, que sea muy mantenido en el tiempo y sea una tristeza ya profunda. Es muy ujú. importante esto que decían de, de la depresión, ¿no? El futuro lo veo negro, el pasado está acabado, pero está mal acabado. Y las sensaciones y las ideas que tengo de mí mismo son muy negativas. Yo Ujú, creo que si ves el futuro muy, muy negativo, el pasado lo ves como algo también muy negativo y te estás viendo a ti mismo como incapaz, negligente, que no eres capaz de soportar la presión del día a día, si te estás viendo así de esa forma negativa, a lo mejor te está diciendo algo, ¿no? Que eso te está claro, pudiendo ir a más, ¿no? claro. Sobre todo que es o sea, al final, si no atendemos lo que tú dices, ¿no? Esas señales del cuerpo, Ujú. el cuerpo te para. Y entonces, pues, o Sí, te da ansiedad, o te da depresión, y entonces, claro, ahí está, ¿no? O sea, te paro porque ya no puedes más, estás agotado. claro, O sea, claro, ya claro. estás, ya la máquina ya no puede más. Entonces, Ujú. quizá a lo mejor pueda sobrevenir de una situación a la que, o sea, te digo, ¿no? Pues puede ser que te hayas metido en una relación que es súper tóxica, que te está recortando, ¿sabes? Como que te está anulando y entonces tú dices, oye, ¿por qué me siento tan mal, no? Si tengo lo que quiero, que es esta relación, que es esta plantita que yo Claro, quiero claro, tanto claro. pero claro, es que has perdido un montón de cosas en el camino y muchas veces nos perdemos a nosotros mismos en el camino de conseguir según qué cosa, una pareja, un trabajo, y, y, y es eso mismo lo que nos lleva a la depresión. ¿No? El Exacto. hecho de perder el sentido de mi vida, los reforzadores de los que tú has hablado antes, lo que me hace bien y, y demás, ¿no? Espérate, que hay aquí Ujú. cositas que pone Y aquí. Se fíjate, habla mira, mucho, espérate, dice, se habla mucho de identificar las emociones propias, pero ¿creéis que hay emociones o reacciones tan absurdas que no merecen la más mínima atención? Ujú. Bueno, en cuanto a emociones, yo la verdad es que ninguna la vería como absurda. Ya luego sí que cómo las vive la persona o las formas que tiene de vivirlas o llevarlas luego a su comportamiento ya sí que pueden ser más absurdas, ya cada uno Mm, a su forma. Pero en principio lo que es la tristeza, lo que es la alegría, lo que es la calma, el aburrimiento, todo el eso, enfado. el enfado, por ejemplo, oye, es absurdo si con el enfado pues rompe la ventana de tu casa, claro que es absurdo porque al final no te ha solucionado nada, estás dándole más cancha a la ira y luego tiene consecuencias destructivas a nivel personal y familiar o Ujú. social, lo que sea, ¿no? Entonces, no es que sea absurdo, es que a la persona le ha funcionado en un momento dado, en su historia. Pero bueno, yo en principio esas emociones básicas no las vería como absurdas. No, es Que verdad que puede no ser absurdo son... como una forma de quitarle importancia, eso Ujú. no le presto atención, eso no. Pero sí que son importantes, por eso es que te he dicho. Hombre, siempre nos están dando información porque son reacciones al final fisiológicas a un pensamiento, o sea, a cosas que nos están pasando dentro, ¿no? Como son los pensamientos, las sensaciones o cosas que ocurren fuera. Entonces nos están dando información sobre cómo estamos por dentro o cómo estamos por fuera. Otra cosa es que lo que tú dices, ¿no? Cómo nosotros, o sea, si reaccionamos o actuamos, ¿no? O sea, si Fíjate, pensamos. claro. Fíjate porque ahí hay algo muy importante de cómo funcionan las personas, ¿no? Imagínate, Irene, que vamos por un bosque, ¿no? Y en un momento dado nos caemos en unas arenas movedizas, ¿sí? Te das cuenta, te estás empezando a hundir
la reacción primera que tiene la mente y que va a dominar el cuerpo es la de huye de aquí lo más rápido posible, ¿no? Sal de aquí corriendo, claro. Imagínate que empecemos a querer salir de unas arenas movedizas, moviéndonos, pataleando lo más Ujú. rápido posible. ¿Qué pasa ahí? Nos sentimos más. Claro, Y con las emociones pasa mucho así, de que es mejor empezar a tomar contacto con ella, ¿sí? Entrar en ella, percibirla, abrirnos a ella y a partir de que estamos en contacto con eso, no queremos huir rápido, no queremos ir por la vía fácil, que sí que nos hace hacer cosas absurdas. A partir de que entramos en contacto con ella, oye, aquí hay una rama, espérate, espérate. Lo mismo por ahí, voy a alargar un poco el brazo, vale, venga, una cosa lleva a otra y ya te va ujú, saliendo. Pero esa reacción que tenemos ante determinadas emociones, de, quiero salir de esto ya, corre, acaba con esto lo antes posible, porque no las tenemos integradas como que son constructivas también, como cualquier claro. otra. Que nos están dando información importante, ¿no? Mm, Importante o no, que quiero claro, decir, porque al final em, también, yo qué sé, puedes tener, sentir miedo, pero a lo mejor ese miedo sí que puede ser absurdo porque ese miedo es, yo qué sé, tenerle miedo a que haya un tsunami en Madrid, ¿sabes? Pues un tsunami puede en ser, Madrid, puede ser, pues puede ser, puede ser. se te pasa por la cabeza, Mm, uy, un tsunami en Madrid, pues va a ser que no, claro, ¿sabes? Es claro, bastante claro. improbable, pero claro, si tienes miedo a eso, a ver, tu emoción de miedo es verdad, es verdadera. La cuestión es, oye, o sea, ¿tiene sentido aquí? Mm. ¿No? Y fíjate que las personas nos alimentamos de las interacciones. Muchas veces estamos hablando de eso que estamos diciendo, ¿no? De cómo podemos tener información de esa emoción, pero Mm, también forma parte de las transiciones entre, a lo mejor, proyectos, ¿no? Transiciones o rupturas o cierres, ¿no? Un fallecimiento puede ser un cierre. A partir de ese cierre, claro, todo lo que nos daba esa persona o todo lo que nos daba ese proyecto se ha acabado. Ahí yo necesito tener ese bajón energético para darme cuenta de que eso está cerrado, de que eso ya se ha acabado y empezar a construir desde ahí en otra dirección. También te ujú, está diciendo eso, ¿no? Acabo una ujú. tesis doctoral en la que estoy 100% comprometido, me estoy jugando la vida, acabo y luego me viene un bajón, me siento triste, he perdido la motivación, no encuentro ahora, ¿sí? Ese nuevo proyecto que me motive. Oye, acéptalo porque has utilizado mucha energía, has gastado mucha energía en conseguir eso que quieres, ¿no? O le Mm, has dedicado mucho tiempo a esa persona a la que quieres tanto y ahora no está. Esa tristeza te está también haciendo entender que ya la vida hay que cerrar ese camino y hay que empezar a abrir otro. mm, Si no estás dispuesto a cerrar ese camino, sí que es verdad que te quedas ahí en ese bucle cercano a la pérdida, dando vueltas y vueltas y vueltas, y no eres capaz de ver lo nuevo que va apareciendo, ¿no? La depresión es como un ir de espaldas a la vida, ¿no? Al ujú. final, si vas de espaldas a la vida, vas mucho mirando al pasado, lo que pudo ser, lo que no tienes, lo que se perdió, lo que deberías haber hecho. Y al final, si vas de espalda a la vida, te vas perdiendo muchísimo de lo que te puede dar. Ujú. Y es más, te vas chocando con más cosas. Entonces, Claro, claro, no estás claro. tan pendiente, se te escapan cosas claro, ahí vienen ya luego las consecuencias. Y espérate, que hay aquí otra pregunta y dice, ¿qué hacer cuando entras en ese bucle de, pero si lo tengo todo para estar bien, ¿por qué no tengo ganas de nada? O ¿Eh? sea, como encima te culpabilizas por no tener ganas, ¿no? Entiendo Vale, que... vale, pero si lo tengo todo para estar bien, en principio estamos hablando de un punto de vista superficial en cuanto a es lo que yo esperaba, es lo que se espera de mí, es lo que se espera de nosotros. Pero claro, ya luego hay cosas más personales, a lo mejor no estás satisfaciendo impulsos personales que tiene un proyecto o de construcción personal por satisfacer lo que se supone que tienes que ser o lo que se espera de ti. Si he estado toda mi vida preparándome para tener una pareja, casarme, tal, pero ahora vamos, quizás yo por ahí no estaba viviendo como tenía que vivir. Entonces, por ahí sacas información también, ¿no?
el hecho de, sí, sí, o sea, el hecho de decir, bueno, pues que tenemos que, al final, no me sale. Vale, mira, Mm, fíjate que el hecho de tenerlo todo por la condición humana, por cómo funcionamos las personas, no te garantiza que nos vayamos a pasar por las emociones, que son hombre, naturales. ya, claro. Entonces, claro, ¿por qué estoy triste? Pero si yo tengo esto y esto y esto y esto. El tener eso no te lo garantiza, porque fíjate, las personas somos muy de por objetivo, ¿no? Ya vamos por una cosa, la tenemos, luego por otra, y luego por otra. Y en esa búsqueda, pues nos vamos satisfaciéndonos, ¿no? Personalmente. Pero claro, ya parece que lo tengo todo. No, no, si teniéndolo todo, vas a estar triste también. Pues quizá por eso, porque te crees que lo tienes todo y te hace falta algo que tú todavía o no lo sabes, o que la Mm. tristeza te está diciendo que te falta. Claro, o que se supone que lo tenemos todo según quién, ¿sabes? Según la sociedad, según la cultura, según, ¿no? Y date Pero cuenta que no no. realmente, a lo mejor tú. O sea, ¿qué valoras tú? ¿Qué es lo que quieres tú? Claro, ¿No? claro. Porque yo qué sé, yo puedo tener un armario lleno de ropa, comprarme ropa todas las semanas, ¿qué te digo yo, no? Sí, Porque eso es lo que se valora, pero a lo mejor a mí realmente si yo me cuestiono y yo voy a mis valores, digo, bueno, pero si es que a mí no está en comprarme tus ropa no me valores. hace feliz, Claro, ¿sabes? O sea, yo me la claro. estoy comprando porque me están diciendo que me la tengo que comprar y tengo que ir así, tengo que ir asado, pero a lo mejor a mí es que me importa un pepino la ropa, ¿no? Y fíjate Te digo, la paradoja también de nuestra cultura, ¿no? Que si se comparan los niveles de felicidad entre diferentes continentes, por ejemplo, Europa o África, los niveles de felicidad de África son mucho más elevados. Y tú dices, ¿por qué? Pero si no tienen esto, si no tienen lo otro, si les falta de aquí y de allá, si no tienen esa seguridad que tenemos nosotros. Entonces, para que veamos también que el hecho de tener seguridad, de tener cosas materiales, de vivir en un entorno que siempre ha sido seguro, no te garantiza no pasar por ahí. Es más, claro, cuando pasamos creemos que tenemos un problema mayor del que tenemos. ujú, completamente de acuerdo, Mm, ¿no? Y que al final el sistema de creencias, ¿no? O sea, nuestra concepción del mundo o lo que también nos rodea, ¿no? Con la cultura, pues no hace, o sea, volvemos un poco a la drama queen, a los pensamientos, a mm. si tú Sí, sí, deberías sí. de, o sea, deberías de estar contenta y bien porque lo tienes todo, ¿no? O sea, coger esa afirmación y creerme esa afirmación al final hace que decir, bueno, pues sí, es que no debería de pasarme esto, ¿no? Y entonces Mm, negarme, pelearme por cómo me siento, entonces no me quiero sentir claro. así, entonces más me siento así. Y entonces al final es lo que, como el ejemplo que has puesto de la arena movediza, ¿no? Te acabas chupando, o sea, se acaba Claro. convirtiendo en una bola más grande, ¿no? Todo Mm. eso, resistirte a eso, a lo que estás sintiendo, ¿no? No validarte tú primero. Claro, luego las emociones van reaccionando a muchos estímulos que nos van pasando, muchas veces se nos escapa, oye, porque estoy triste, quizás ahí faltó algo que nos dijiste, quizás con esta persona no te entendiste y luego te lo llevas y lo repasas. Y es que, claro, no solo son las cosas que están más o menos establecidas las que nos pueden hacer felices o tristes, es una interacción un poco más viva, ¿no? De lo cotidiano, incluso contigo mismo, en tu propio diálogo interno, si momento que te levantas con mal día, te empiezas a decir mensajes negativos, tal cual, al final eso te va a influir en las emociones. Claro. Que a lo mejor lo puedes tener todo fuera, pero si tienes una Sí, relación nefasta contigo de machaque eso. y de, o sea, al final pues eso, ¿no? De abuso de ti mismo, porque el Mm, discurso interno es exacto. completamente eso, ¿no? Nunca es suficiente, Mm, no eres bueno, se van a dar cuenta de que no eres bueno, o sea, claro, está ahí, ¿no? Y puedes tenerlo todo y conseguir muchas cosas, o haberlo hecho, ¿no? O haberlo conseguido. Pero claro, teniendo ese discurso interno al final es que mm, te agota, ¿no? Y es exacto. ese discurso interno la razón Mm, por la que al final una persona cae en depresión, por ejemplo, ¿no? O exacto. una ansiedad, Eso es muy ¿no? importante, por ejemplo, en el tema de la negatividad, ¿no? Por ejemplo, cuando las personas están pasando por esos estados depresivos, la tendencia es a pensar negativo de la mayor parte de las cosas que te están pasando, de ti mismo, de lo que te pasa alrededor, y un poco tomar distancia con eso, pues nos viene muy bien, ¿no? El no integrar ese mensaje
fíjate que nos podemos ver como que esos pensamientos que tenemos forman parte de la realidad absoluta, de que lo que pensamos es el mundo, lo que decíamos antes, ¿no? De las gafas de sol, ¿no? O podríamos pensarlo también relativizando un poco, de decir, oye, ya conozco este estado, sé dónde me lleva, esta tristeza me lleva a pensar de esta forma, pero esto no va a conformar la realidad, la va a conformar lo que yo hago con esto. Ujú, ¿Eh? No ujú, lo que pienso que puede pasar, no lo ujú, que pienso negativamente que va a ocurrir, no. Yo voy a escribir la realidad, a lo mejor la escribo con estas gafas oscuras, pero la ujú, realidad voy a escribirla yo. ujú, Luego un poco de tomar esa distancia, ¿no? De como veíamos el tablero ese de ajedrez, ¿no? ujú. Que a veces pueden ir ganando las blancas y a veces pueden ir ganando las negras. Fíjate que cuando ganan las blancas no les prestamos tanta atención, ¿no? No, Cuando nos no, decimos, oye, no. ahí todo bien, tal cual, hoy que bien van las cosas, que bien, es como, pero cuando ganan las negras nos creemos absolutamente lo que nos van diciendo las negras. Entonces yo creo que hay que vernos desde esa distancia, ¿no? Vernos más como un tablero que contiene esa partida que se va jugando, ¿no? Mm. Yo soy el ser que está ahora mismo experimentando pues tristeza, calma, pero lo estoy experimentando ahora. Pero yo no soy eso, yo no soy lo que Claro, me dicen los pensamientos, ni tampoco me voy a transformar en eso que me dice la emoción. exacto. ¿No? También lo hablamos la otra vez, el tema de lo de la profecía autocumplida, de lo de, o sea, Ujú, cuestionarnos, ¿no? Entender que los pensamientos no son la realidad, que muchas veces están distorsionándola, ¿no? ujú. Que Sí, son, o sea, yo también que digo mucho que está la drama queen en modo directora de cine, ¿no? Es porque, claro, se monta unas peli ellas que, claro, te llevan a sitios o te ponen en lugares muy, muy jodidos, ¿no? sí. Y donde no puedes hacer nada o caes en la trampa de eso, ¿no? De la victimización, ¿no? Pues soy víctima de la vida y todo va en contra mía y esta persona me lo está Mm, haciendo a mí y todo. mm. ¿No? Y esa Eh, lectura de la realidad al final también es la que nos hace pues sentirnos fatal. claro, y sobre todo integrando ya eso, la solución está en las pequeñas cosas. No está en que le demos vuelta a lo que nos ha pasado, no está en revivir el pasado, no está en analizar si lo hicimos bien, si lo hicimos mal. La salida no está por ahí, la vida está llena de hoyos, al final nos vamos a caer en un hoyo de eso, vamos casi Mm, del lado y tarde o temprano nos caemos en un hoyo. Ahora, mm, ¿cómo voy a salir de ese hoyo? Pues hay dos opciones, puedes cavar más profundo si quieres. A claro, partir de lo que te ha pasado, te puedes decir que no vales para nada, que eres lo peor del mundo, te puedes llamar. Pero esa no es la forma de salir del hoyo. Parece que puede ser la forma, ¿no? Analizándote mucho, dándote mucha caña, siendo hiperexigente, teniendo un nivel de seguridad contigo mismo súper alto, y esa no es la forma de salir del hoyo. Oye, ya está, deja la pala ya, deja de cavar, porque por ahí no vas a encontrar ninguna salida. claro. Estás cavando más profundo. Vamos a Mm, separarnos un poquillo. A ver, ¿ves? Aquí hay una escalerita, aquí, por aquí podemos hacer esto. Cuídate un poquito, mm, come mejor. Deja de comer esas cosas que estás comiendo como una forma de colocarte, ¿no? Al final mm, tiene mucho eso, ¿no? De, oye, como me siento así, pues voy a atiborrarme de estas porquerías que me van a llenar mucho, voy a sentirme saciado por un rato, se va a calmar todo. Oye, pues no, empieza a comer de otra forma. Levántate a tu hora. Muy importante que respetemos los ciclos claro. biológicos de la naturaleza. Y estás con depresión, claro, te estás acostando a las 5 de la mañana porque no tienes sueño. Luego que te levantas a las 12, a las 3 para comer, a las 5 o las 6 ya no te da el sol. Ya luego ahí Claro, entra en bucle. exacto. Todos esos pequeños gestos son muy importantes para ir saliendo de la depresión. Mm, Entonces, por eso lo primero yo pondría el foco en mí, que me estoy dejando, ¿no? Porque no me estoy mm, cuidando bien. Que la tendencia es ya a dejarlo todo de lado, ¿no? Cuando uno ya se abandona claro. totalmente a la depresión, dice, "Buah, yo ya ni, ni a mí mismo, ¿no? Y por eso ahí empieza ese amor, ¿no? A uno mismo que va también cambiando toda esa realidad. Claro, el tomar decisiones pequeñas, que son pequeñas, que a lo mejor es levantarte de la cama, que a lo mejor es quitarte el pijama, ¿eh? Y Sí, vestirte, sí, ¿no? puede ser, la depresión Que es puede ser, sí. ducharte, que es, o sea, que son cositas mínimas, pero que a fuerza de hacerlas, como tú has dicho, sin ganas y, pues oye, uno se va encontrando mejor, ¿no? Que al final es la historia.
Porque claro, si encima, o sea, encima que no tienes reforzadores externos, digamos, o que dejas de hacer muchas cosas, dejas de cuidarte a ti mismo, de nutrirte, eso, coges pues chocolate o grasa para activar, ¿sabes? El cerebro ahí, Mm, el circuito de la recompensa y bueno, pues eso, pues te das eso, ¿no? Y mal comes, mal duermes y al final como que caes en esa espiral de maltrato a ti mismo, ¿no? Que te exacto. lleva a estar más profundo. Y como has dicho del hombre y el hoyo, lo primero que tienes que hacer para salir del hoyo es dejar de cavar. O sea, eso, o sea, Mm, darte cuenta que estás ahí, reconocerlo, que a ujú. mí eso ya me parece, o sea, yo cuando una persona, ¿no? Se da cuenta y dice, oye, yo no estoy bien, ¿no? Y levanta el teléfono y nos llama, digo, es que eso ya es, Eso ya cuando ha agotado todo el repertorio conocido oye, ¿qué puedo hacer para salir de esto? ¿Qué puedo hacer para quitarme el pensamiento? ¿Qué puedo hacer? Cuando ya está agotado, es cuando ya dicen, yo bueno, no puedo más, es que tengo que pedir ayuda. claro, Ya te digo, a los hombres les cuesta un poco más porque tienden a ujú, protegerse de lo que se espera de ellos. Las mujeres, ujú, pues mira, tienen también el entorno social que puede ayudarlos más, que tienden a tender a hablar más de sus cosas y claro, pues por ahí es muy importante también ese tema de las adicciones también que están provocando de forma externa con medios artificiales, pues esos estados depresivos. ¿Sí? ujú, Tanto ujú, para utilizarlas para quitar la depresión, al final, a corto plazo puedes sentirte bien, puedes obtener ese placer, esa satisfacción del consumo, pero luego a medio plazo, a largo plazo, pues todo lo contrario, date cuenta que el alcohol es un depresor del sistema nervioso, claro, está claro, claro también. La cocaína es un activador del sistema nervioso, pero posteriormente la resaca que te deja es depresiva, extrema. Entonces, claro, ujú. no te va a ayudar en nada. Esos parches, esas vías rápidas al final para solucionar un tema como eso, pues no va a ayudar en nada. Claro, las anestesias, ¿no? Que llamamos. La anestesia para... Y como también estamos muy acostumbrados para una pastilla para estar bien, una pastilla para dormir, una pastilla para levantarme, una pastilla Mm, para no sé qué, una pastilla, ¿no? En vez de decir, bueno, o sea, los recursos personales, ¿no? O sea, qué mm, importante, ¿no? Que también en terapia lo que hacemos es eso, pues buscar qué recursos tiene la persona, ¿no? Y que la persona se dé cuenta y que tire de ellos y que se empodere, ¿no? Que creo como claro. que también es ahí súper, súper Mm. importante. Y Que... que se acepte esa depresión. Oye, si estoy depresivo, no dejes de ir a esa reunión que querías ir por el hecho de que o no se note o porque no quieres ser el centro de atención. Entonces es muy importante que se vayan asumiendo, ¿no? Y se vaya validando socialmente, porque, oye, pues no estoy mal, pero voy ahí aunque no tenga ese ánimo. Y al fin y al cabo te va llenando poquito a poco, sobre todo al principio, que sea pues, conocidos de confianza, ¿no? Amigos familiares, que se vaya tirando de ese entorno más cercano de confianza. No se te va a pedir, oye, pues ve a una boda y no, pero en tu pequeño entorno, oye, acepta también, te quieren por lo que eres, no te quieren por cómo estés en un momento, no, no. Si tienes depresión ya no te quieren, que sí, que te quieren también, ¿sabes? Que te crees tu espacio ahí, porque forma parte de la vida, y porque nos pasamos por ahí y tenemos que hacernos también entender de esa forma, ¿no? También qué importante pues eso, comunicar a los demás cómo nos sentimos o qué tenemos o Mm, qué necesitamos, ¿no? Que creo que también muchas veces esperamos que los otros hagan o que nos lean el pensamiento o que se enteren de, ¿no? Viéndonos la cara de que estamos mal o que lean entre líneas y es importante comunicarse, ¿no? Oye, pues no me mm. siento bien, ¿no? Es muy El hecho importante eso, claro. de expresarse, ¿no? Y por supuesto que de encontrar la comprensión en los demás, que yo eso hago mucho hincapié a todo el mundo y a la sociedad en general y creo que todos lo hacemos en el hecho de decir, bueno, o sea, que las afecciones psicológicas o los problemas psicológicos son Mm, reales, que no mm, es que la persona le dé la gana porque le da la sí, gana a ella y punto, sino claro. porque es que es real, es una realidad y que, y Eh, que, que vale que tú no ves, porque no le ves la pierna rota escayolada hasta la cadera, ¿sabes? O no le ves un brazo amputado, sí, pero, sí, o sea, es que en un duelo sientes que te han amputado un brazo, claro. ¿sabes? Es que en una depresión a lo mejor sientes que te has roto la pierna que no te puedes mover, ¿no? O las dos.
y que fíjate que es algo tan natural como que está presente en la mayoría de los ciclos vitales, en los cambios de ciclo, en la adolescencia, por ejemplo, se produce la primera ruptura ahí del yo y claro, el sentimiento de incapacidad, la depresión está ahí. Mm, Fíjate, en la época, por ejemplo, de ya en la jubilación, por ejemplo, en personas mayores, es que mm, se da en la mayoría de los ciclos de las personas y tenemos que integrarlas. Una persona jubilada que no encuentre luego su sentido de la vida, ¿no? Que hay muchas personas que el sentido lo tienen solo o principalmente por el trabajo, ¿no? Y se encuentra ese vacío de, ¿y ahora qué hago yo? ¿Ahora qué hago yo? Pues es también muy importante que lo vayamos todo eso preparando cultural y socialmente para que mm, cuando la persona llegue a esas edades, pues tenga esa capacidad de, oye, vale, ya no trabajo, pero mira, a mí me gustaba hacer esto y creo que aquí puede serle útil a alguien, o voy a seguir con esto mm, que me apasiona, o voy a empezar a aprender todo esto. Es muy importante mantener ese nivel de actividad a edades mayores, porque ahí sí que la depresión se manifiesta con más severidad. Claro, el ujú, aislamiento, ya pérdida de los estímulos sociales, ya no tienes tanta conexión. Ahí ese ujú, vacío existencial está ahí. Es fundamental que lo reforcemos, tanto a nivel ujú. político como psicológico, y que tengamos en cuenta esa data tan Esas cosas, importante. claro, que ocurren, que nos Claro. ocurren. Un tanto Mm, por ciento muy alto de mayores tienen o depresión. padecen o han padecido depresión por todo esto que Ujú, estamos hablando, ¿no? Al final, hay todo eso junto. por el cambio. Pues, Paco, yo creo que ahora es. ¿Tú tienes por ahora por ahí? Las 5 en punto. Las 5. Pues lo vamos a dejar aquí. ¿Ya Que te está? agradezco muchísimo eso, ¿no? Que te prestes a hablar de todos estos temas y que nos vemos en el próximo. Claro que sí, a ti por contar conmigo y muchas gracias a los que nos han visto y a los que nos verán luego cuando subamos y todo Eso. eso. Que muchas Muchísimas gracias gracias a a todos. todos y que esperamos que os sirva un montón. Claro Así que que sí. nada, que hasta la próxima, ¿vale? Que pases buena tarde. Chao, Adiós chao. igualmente, hasta luego. Adiós. Adiós.